Si notas que las personas que apreciabas comienzan a alejarse, si sientes que te ignoran sin razón aparente, es fácil caer en la trampa de la preocupación y la ansiedad. ¿Dijiste algo incorrecto? ¿Hiciste algo que los ofendió? La mente comienza a llenar los vacíos con suposiciones y sin darte cuenta te encuentras atrapado en un torbellino de dudas. Pero, ¿y si te dijera que el estoicismo tiene la clave para liberarte de este sufrimiento? Hay una manera de mantener la calma, de recuperar tu poder y de seguir adelante con dignidad y fortaleza. En este video descubrirás 10 pasos estoicos que transformarán la forma en que enfrentas el rechazo y la indiferencia. Al final, verás que la distancia de los demás no es una pérdida, sino una oportunidad para fortalecerte. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Controla la desesperación antes de que tome el control sobre ti. Cuando nos sentimos rechazados o ignorados, el primer impulso es buscar una explicación, pedir respuestas, intentar recuperar lo que sentimos que estamos perdiendo. Es un instinto primitivo de supervivencia, pero en el ámbito emocional se convierte en un arma de autodestrucción. La desesperación es como un grito silencioso que el otro percibe de inmediato, y lejos de acercarlo, lo empuja aún más lejos. Nadie se siente atraído por la necesidad excesiva. Nadie quiere estar cerca de alguien que transmite ansiedad, vacío o dependencia emocional. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza está en el autocontrol. En lugar de reaccionar con desesperación, la clave está en cultivar la indiferencia estratégica. Esto no significa volverse frío o insensible, sino aprender a controlar las emociones y demostrar que nuestra felicidad no está en manos de nadie más. Cuando alguien se aleja, la mejor respuesta no es la insistencia, sino la ausencia. La ausencia bien aplicada genera impacto. Mientras más tranquilidad transmitas, más atraerás. Mientras más demuestres que sigues adelante sin problema, más cambiará la percepción de la otra persona sobre ti. Piensa en alguien que de repente deja de responderte. La respuesta natural sería preguntar qué sucede, insistir, buscar señales de interés. Pero esa es la trampa. Cada mensaje sin respuesta es una forma de debilitar tu posición. Cada intento de acercamiento desesperado es una prueba de que sigues atrapado en la necesidad de aprobación. Pero si en lugar de insistir, cambias tu enfoque, el panorama se transforma. Imagina que decides dedicar ese tiempo a ti mismo, que en lugar de gastar energía en alguien que se aleja, inviertes en hacer ejercicio, aprender algo nuevo, explorar nuevas actividades. Esa actitud no solo te fortalece internamente, sino que también altera la percepción externa. La otra persona comenzará a notar que no reaccionas como esperaba, que no caes en el juego de la dependencia, y en muchos casos eso genera un giro en la dinámica. La desesperación es el mayor enemigo de la atracción y del respeto propio. Es una demostración de vacío interno, de falta de control, de carencia emocional. Y lo peor de todo es que nos hace vulnerables a la manipulación. Cuando alguien sabe que estamos dispuestos a todo con tal de mantener su atención, nos convierte en una opción descartable. En cambio, cuando mostramos independencia y autocontrol, nuestro valor aumenta. No porque se trate de jugar con los sentimientos, sino porque la estabilidad emocional es magnética. La seguridad en uno mismo es poderosa. El problema es que hemos sido condicionados a creer que insistir es la solución, que si demostramos suficiente interés, la otra persona reconsiderará su actitud, pero eso rara vez ocurre. Lo que en realidad sucede es que, al demostrar desesperación, nos convertimos en una carga emocional. Nadie quiere sentirse responsable de la felicidad de alguien más.
En cambio, cuando alguien nos percibe como autosuficientes, como personas que disfrutan de su vida sin importar quién esté presente, su percepción cambia por completo. Se despierta la curiosidad. La indiferencia estratégica no es un acto de orgullo ni de arrogancia, sino una demostración de control personal. Es entender que el poder siempre lo tiene quien menos necesita. Enterrar la desesperación significa renunciar a la necesidad de obtener respuestas inmediatas, a la obsesión por el reconocimiento externo, a la angustia por perder a alguien. Significa confiar en que el tiempo pone todo en su lugar y que la mejor manera de recuperar la dignidad es dejar de buscar validación. Porque en el momento en que dejas de esperar algo de alguien, recuperas el control sobre tu propia vida. Y eso es lo que realmente importa. Número 2. Despierta el interés manteniendo un aire de misterio. El ser humano es curioso por naturaleza. Lo que no entiende, lo que no tiene completamente asegurado, lo que no puede predecir, le genera intriga. Y la intriga es el núcleo de la atracción. Cuando somos demasiado transparentes con nuestras emociones, cuando damos acceso total a nuestra vida sin restricciones, nos volvemos predecibles. Y la previsibilidad mata el interés. Es por eso que algunas relaciones comienzan con intensidad, pero con el tiempo pierden su chispa, porque lo desconocido se vuelve rutina, lo intrigante se vuelve obvio y lo emocionante se convierte en una monotonía. El problema es que hemos sido condicionados a creer que la comunicación constante es la base de una conexión fuerte, que compartir cada pensamiento, cada emoción y cada detalle de nuestra vida nos acerca más a los demás. Pero lo que realmente mantiene el interés no es la sobreexposición, sino la dosificación. Es dejar espacios en blanco, permitir que la otra persona llene los vacíos con su imaginación. Porque lo que no se dice genera más impacto que lo que se expresa de manera obvia. Piensa en alguien que antes compartía absolutamente todo con una persona que le ignoraba o no le daba la misma atención. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada movimiento estaba expuesto, esperando una reacción. Pero cuando decides cambiar el enfoque, cuando en lugar de dar explicaciones eliges el silencio, cuando en lugar de compartirlo todo empiezas a guardar cosas para ti, la dinámica cambia. La mente humana no tolera la incertidumbre. Cuando dejas de estar siempre disponible, la otra persona empieza a preguntarse qué sucede. Empieza a notar tu ausencia, comienza a cuestionarse si algo ha cambiado. El misterio es una herramienta poderosa porque obliga a la otra persona a invertir energía en descubrir lo que está ocurriendo. Y cuando alguien invierte energía en ti, cuando te convierte en un enigma, empieza a valorarte más. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque has cambiado su percepción sobre ti. Antes todo estaba al alcance. Ahora hay algo que no puede ver, que no puede controlar, que no puede anticipar, y eso lo hace atractivo. El error más común es tratar de impresionar con palabras cuando lo que realmente genera impacto son las acciones sutiles. No necesitas decir que has cambiado. No necesitas anunciar que estás tomando distancia. Basta con pequeños gestos que alteren la percepción. Responder con menos frecuencia, hablar con más calma, desaparecer un tiempo de las redes sociales, hacer cosas nuevas sin necesidad de compartirlas. No se trata de jugar con la mente de nadie, sino de aprender a administrar tu presencia. Dar menos para que el otro valore más, mostrar menos para que el otro se interese más. Cuando te conviertes en alguien impredecible, cuando dejas de ser completamente accesible, cuando haces que las personas se pregunten qué estás pensando o qué estás haciendo, generas una atracción natural, porque lo desconocido es emocionante, lo que no se puede descifrar completamente es fascinante, y lo que es escaso siempre se valora más. No significa que debas esconder quién eres, sino que debes entender que no todo necesita ser revelado de inmediato.
La paciencia y la estrategia son herramientas poderosas en cualquier tipo de relación. El misterio no es frialdad ni indiferencia, es inteligencia emocional. Es saber que lo que no se muestra genera más impacto que lo que se entrega sin esfuerzo. Y cuando aprendes a invocar el poder del misterio, dejas de ser una opción obvia y te conviertes en alguien inolvidable. Porque en un mundo donde todos buscan ser vistos, el verdadero poder está en aquellos que saben cuándo desaparecer. Número 3. No te conviertas en la prioridad de alguien que solo te ve como una opción. Cuando colocamos a alguien en un pedestal y nos relegamos a un segundo plano, entregamos el control de nuestra felicidad a otra persona. Nos volvemos dependientes de su aprobación, de su presencia, de su reconocimiento. Pero la verdad es que nadie valora lo que tiene garantizado. La mente humana no funciona así. Aquello que es accesible en todo momento pierde su brillo, su atractivo, su importancia. Es por eso que cuando nos sacrificamos demasiado por alguien que no nos prioriza, lo único que conseguimos es alejarnos más de nuestro propio valor. El estoicismo nos enseña a cultivar la autosuficiencia emocional. No significa volverse indiferente o insensible, sino comprender que el bienestar no puede depender de factores externos ni de la voluntad de alguien más. Cuando nos convertimos en una opción para alguien, es porque hemos permitido que nuestra presencia carezca de exclusividad, de valor, de misterio, y el deseo humano siempre se orienta hacia lo que no está garantizado. Así que en lugar de suplicar atención, de mendigar cariño, de conformarnos con migajas de afecto, lo inteligente es enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, en nuestras propias metas. Imagina a alguien que invierte su tiempo, su energía y su amor en una persona que apenas le responde, que no demuestra interés, que siempre tiene una excusa para posponer un encuentro. Ese desequilibrio genera frustración y desgaste emocional. Pero si en lugar de seguir insistiendo, esta persona decide enfocarse en sí misma, en sus proyectos, en sus pasiones, en su bienestar, el juego cambia. La ausencia genera impacto. Lo que antes se daba por sentado ahora se siente como una pérdida, y lo que se percibe como una pérdida suele despertar interés. No se trata de manipular ni de jugar con las emociones de los demás. Se trata de aprender a respetarnos a nosotros mismos. No podemos obligar a nadie a valorarnos, pero sí podemos decidir no quedarnos donde no somos bienvenidos. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre dónde colocamos nuestra energía y nuestro tiempo. Si invertimos en alguien que no nos considera una prioridad, estamos desviando recursos que podrían utilizarse para nuestro propio desarrollo. Y si nos quedamos atrapados en una relación unilateral, nos privamos de la oportunidad de encontrar conexiones más auténticas, más equilibradas, más satisfactorias. El error más común es creer que la insistencia traerá reconocimiento, que si damos más, seremos más valorados. Pero la realidad es que cuanto más nos esforzamos en demostrar nuestro valor a alguien que no lo ve, más debilitamos nuestra propia autoestima. La actitud estoica es otra. En lugar de perseguir, en lugar de insistir, en lugar de depender, lo que debemos hacer es fortalecer nuestra independencia. Convertirnos en personas que disfrutan de su propia compañía, que trabajan en sus propósitos, que encuentran satisfacción en su propio crecimiento. Esa es la clave para que los demás nos perciban de manera diferente. Porque cuando alguien nota que no necesitamos de su validación para estar bien, empieza a vernos con otros ojos. Cuando te conviertes en tu propia prioridad, la dinámica cambia. Ya no esperas, ya no dependes, ya no insistes. Simplemente vives, avanzas, creces. Y en ese proceso, quienes te rodean empiezan a notar tu ausencia, a cuestionar su indiferencia, a reconsiderar su postura. Si alguien te ve como una opción y no como una prioridad, la respuesta no es rogar, sino elevarte, volverte tan pleno, tan fuerte, tan centrado en tu propio camino que su percepción de ti cambie por completo.
Y si no lo hace, entonces significa que nunca valió la pena insistir. La vida es demasiado corta para malgastarla en personas que no nos valoran. La verdadera fortaleza radica en soltar sin resentimiento, en avanzar sin mirar atrás, en priorizarnos sin culpa, porque el respeto propio no se negocia, y quien realmente merece estar a nuestro lado no necesitará que le demostremos nada, simplemente lo verá y lo valorará. Número 4. Haz del silencio tu mejor estrategia. El silencio es una estrategia infravalorada, pero cuando se usa correctamente, es una de las herramientas más poderosas para influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. La mayoría de las personas cree que la comunicación constante es la clave para mantener relaciones, pero lo que realmente mantiene el interés es la presencia equilibrada con la ausencia. Cuando alguien sabe que siempre estás ahí, que tu respuesta es inmediata, que tu atención es incondicional, se vuelve fácil ignorarte. No porque esa persona sea cruel o insensible, sino porque así funciona la mente humana. Valoramos lo que sentimos que podemos perder, no lo que tenemos garantizado. El instinto de perseguir es natural cuando sentimos que alguien se está alejando. La inseguridad nos empuja a buscar respuestas, a pedir explicaciones, a demostrar que seguimos presentes. Pero cuanto más insistimos, más nos convertimos en ruido de fondo. La indiferencia es una respuesta, la falta de interés es una respuesta, y el silencio es la única forma de revertir esa dinámica, porque cuando dejamos de hablar, el otro se ve obligado a escucharse a sí mismo, a preguntarse por qué dejamos de estar, a enfrentarse al vacío que nuestra ausencia deja. Cuando alguien ignora tus mensajes, cuando una persona deja de buscarte, la peor decisión es insistir. No hay nada que destruir con palabras cuando el mensaje ya ha sido dado con acciones. En lugar de preguntar qué sucede, en lugar de buscar formas de retener a alguien, la respuesta está en desaparecer en el silencio, no por orgullo ni por venganza, sino porque el verdadero poder no está en la reacción, sino en la falta de ella. Cuando desapareces, permites que el otro enfrente su propia percepción de ti sin interferencias. Y lo más interesante de todo es que cuando no estamos, la gente tiende a idealizarnos más que cuando estamos demasiado disponibles. Piensa en las personas que han marcado tu vida. Aquellos que han sido constantes, siempre presentes, siempre accesibles, inevitablemente se han fusionado con el paisaje, pero aquellos que en algún momento dejaron un vacío, probablemente fueron los que más recordaste. No porque fueran mejores personas, sino porque su ausencia creó un espacio que tu mente necesitó llenar. Así funciona la psicología humana. Cuando alguien está siempre disponible, su presencia se vuelve predecible y, en cierto punto, insignificante. Pero cuando alguien desaparece, el cerebro activa un proceso de cuestionamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿Qué está haciendo? En lugar de forzar la comunicación, el silencio es la forma más inteligente de provocar reflexión en la otra persona. No hay nada más poderoso que la incertidumbre, porque obliga a la mente a completar los espacios en blanco, y en esa incertidumbre, la imagen que tienen de nosotros se transforma. Cuando desaparecemos sin dar explicaciones, sin confrontaciones, sin despedidas dramáticas, dejamos una impresión mucho más profunda que cualquier palabra que hubiéramos dicho. El problema es que muchas personas no tienen la paciencia para dejar que el silencio haga su trabajo. Se desesperan, sienten que deben hacer algo, que deben decir algo, que deben forzar un cierre. Pero la realidad es que las situaciones no necesitan ser forzadas. Si alguien se aleja, deja que se aleje. Y si en algún momento siente tu ausencia, volverá. No porque lo hayas presionado, sino porque la falta de presión es lo que lo hará reconsiderar.
Y si no vuelve, entonces esa persona nunca estuvo realmente presente para empezar. El estoicismo nos enseña que el control más grande que podemos ejercer no es sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Controlar las palabras, controlar las emociones, controlar la impulsividad. Y dentro de ese control, el silencio es el arma definitiva, porque es en el vacío donde se generan las mayores reflexiones, donde se provocan las mayores inquietudes, y lo mejor de todo es que no requiere esfuerzo, solo paciencia, solo confianza, solo la certeza de que si alguien realmente valora nuestra presencia, será esa persona quien se encargue de llenar el espacio que dejamos. Número 5. Protege tu bienestar emocional con una coraza de seguridad. El mundo no se detiene porque alguien decida alejarse. No puedes permitir que la actitud de los demás tenga el poder de desequilibrarte. La mayoría de las personas reacciona de manera impulsiva cuando enfrenta un rechazo o un desplante, permitiendo que sus emociones dicten su respuesta. Pero la verdadera fortaleza no está en demostrar cuánto duele, sino en demostrar que nada externo tiene el poder de derrumbarte. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido a proteger tu paz mental. Construir una armadura emocional no significa ignorar los sentimientos, sino evitar que sean una vulnerabilidad que cualquiera pueda explotar. Cuando alguien se aleja o te trata con indiferencia, la reacción más común es la desesperación. Intentamos buscar explicaciones, queremos aferrarnos, demostrar nuestro valor, hacer lo imposible para recuperar la atención perdida. Pero cada uno de esos intentos es una entrega de poder. Cuanto más dependes de la validación de otra persona, más te debilitas. Es ahí donde muchos caen en el error de rogar, de preguntar qué pasó, de cambiar su comportamiento en un intento de complacer. Pero el problema nunca es el otro, sino la falta de una estructura interna que sostenga tu estabilidad sin importar lo que ocurra afuera. La verdadera seguridad proviene de la independencia emocional, de saber que nadie tiene la capacidad de definir tu valor, de entender que lo que alguien decide hacer o no hacer no tiene por qué afectar tu percepción de ti mismo. Cuando construyes una armadura emocional, las decepciones dejan de sentirse como heridas mortales y se convierten en simples eventos que no tienen la capacidad de derrumbarte. No porque no sientas, sino porque comprendes que el control real siempre ha estado en tus manos. La gran mayoría de las personas está atrapada en una dependencia emocional que las hace vulnerables a cualquier gesto de desinterés. Pero cuando alcanzas un nivel de seguridad donde nada externo puede sacudir tu equilibrio, te conviertes en alguien que los demás no pueden ignorar. Piensa en lo que sucede cuando alguien que solía estar a tu lado de repente se aleja. Si tu reacción es angustia, si sientes que pierdes el control, si buscas formas de retener a esa persona, el mensaje que envías es que tu estabilidad depende de ella. Pero si en lugar de reaccionar con miedo, actúas con total serenidad, el impacto es completamente distinto. Esa persona notará que no te alteraste, que no buscaste explicaciones, que no caíste en la necesidad de obtener su aprobación. Y eso genera un cambio en su percepción. Porque cuando alguien se aleja esperando ver una reacción de desesperación y en su lugar encuentra indiferencia, comienza a cuestionarse si realmente tenía el control de la situación. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar que los demás actúen como quieran, pero sí podemos evitar que su comportamiento defina nuestro estado emocional. Si alguien te rechaza, no significa que no vales. Si alguien no te elige, no significa que no eres suficiente. Todo lo que sucede afuera es solo información, pero la interpretación depende de ti. Puedes decidir verlo como una tragedia o como una oportunidad para reafirmarte. Puedes tomarlo como una pérdida o como una liberación. Todo está en la perspectiva que adoptes, y cuando decides que nada de lo que ocurra a tu alrededor tiene el poder de debilitarte, te conviertes en alguien inquebrantable.
La ironía es que cuando proyectas esta seguridad, la gente comienza a verte de manera diferente. La mayoría está acostumbrada a que las emociones los dominen, a que cualquier rechazo los derrumbe, a que su estabilidad dependa de lo que los demás hagan. Pero cuando alguien nota que nada parece afectarte, que tu energía sigue intacta, que tu enfoque no cambia, que sigues avanzando sin distracciones, se genera una atracción natural, no porque estés actuando, sino porque la seguridad genuina es magnética. La gente respeta y admira a aquellos que no se ven afectados por la incertidumbre, porque todos, en el fondo, desearían tener ese mismo nivel de control sobre sí mismos. Si alguien se aleja, deja que se aleje. Si alguien te rechaza, acepta el rechazo sin resistencia. No porque no te importe, sino porque entiendes que nadie más que tú define tu valor. Enfócate en ti mismo, en crecer, en mejorar, en convertirte en la mejor versión de ti. Y lo más curioso es que cuando adoptas esta mentalidad, las mismas personas que te ignoraron, que te subestimaron o que creyeron que podían reemplazarte sin esfuerzo, comienzan a notar la diferencia. Porque al final, el verdadero poder no está en convencer a nadie de que te valore, sino en volverte a alguien tan sólido que la percepción de los demás deja de tener importancia. Número 6. Transforma la dinámica sin necesidad de palabras. El error más grande que cometen las personas cuando sienten que alguien se aleja es intentar compensarlo con palabras. Tratan de explicar, de pedir atención, de justificar su presencia. Pero lo que no entienden es que la dinámica no se cambia con discursos, se cambia con acciones. Cuando alguien te da por sentado, cuando sabe que siempre estarás ahí sin importar cómo te trate, tu valor disminuye. La única forma de romper esa percepción es retirándote sin avisar, sin explicaciones, sin confrontaciones. Porque el impacto del silencio y la ausencia es mucho más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Las personas no valoran lo que tienen garantizado. Si alguien sabe que puede contar contigo sin importar cuánto te ignore o qué tan poco esfuerzo haga, no sentirá la necesidad de cambiar su comportamiento. La clave está en hacer lo contrario a lo que se espera. Si antes eras quien siempre enviaba el primer mensaje, quien siempre insistía, quien siempre estaba disponible, detente. No lo anuncies, no lo expliques, simplemente deja de hacerlo. La ausencia genera preguntas, la indiferencia desarma. El cambio inesperado obliga a la otra persona a reevaluar su postura. Cuando te retiras estratégicamente, no se trata de castigar a nadie ni de manipular, se trata de recuperar tu poder. Es demostrar, sin necesidad de decirlo, que tu mundo no gira alrededor de una sola persona, que tu bienestar no depende de su atención, que no estás dispuesto a aceptar un rol secundario en la vida de nadie. Y lo mejor de todo es que cuando haces esto, la otra persona inevitablemente nota la diferencia. Porque cuando alguien te tiene asegurado, no piensa en lo que pasaría si te pierde. Pero cuando desapareces, cuando tu presencia deja de ser una constante, surge la incertidumbre. ¿Por qué ya no está? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué de repente dejó de buscarme? El ego humano no tolera la idea de perder algo que antes tenía asegurado, y ahí es donde se produce el cambio. Lo que antes era ignorado, ahora se extraña. Lo que antes se daba por sentado, ahora se cuestiona. Y todo esto sin haber dicho una sola palabra. La gente responde más a lo que sienten que a lo que escuchan. Si intentas convencer a alguien de que te valore con palabras, lo más probable es que te ignoren o incluso te perciban como alguien necesitado. Pero si en cambio retiras tu presencia y sigues con tu vida como si nada hubiera pasado, el mensaje es claro y potente. No necesitas a nadie que no te valore. La mayoría teme hacer esto porque siente que si deja de insistir, la otra persona simplemente se olvidará. Y sí, puede ocurrir. Pero si alguien se olvida de ti tan fácilmente, ¿realmente valía la pena tu esfuerzo? Si tu presencia solo era tolerada pero nunca apreciada, ¿realmente perdiste algo al alejarte? En cambio, si tu ausencia genera impacto,
Si tu falta se siente, entonces significa que la otra persona nunca pensó en perderte hasta que vio que estabas dispuesto a irte. Lo más poderoso de cambiar la dinámica con acciones y no con palabras es que demuestra una seguridad absoluta. No estás pidiendo que te valoren, no estás rogando atención. Simplemente estás demostrando con hechos que tu vida no se detiene por nadie. Y cuando alguien ve que no lo necesitas, es cuando empieza a querer estar cerca. La atracción no nace de la disponibilidad incondicional, sino del valor que una persona proyecta. Y nada proyecta más valor que la capacidad de retirarse sin miedo, sin drama, sin resentimiento. Si alguien se ha acostumbrado a que estés siempre presente, dale el regalo de tu ausencia. Si alguien no ha aprendido a valorar lo que le das, deja que lo aprenda en tu ausencia. No lo anuncies, no hagas advertencias, no expliques, simplemente actúa. Porque al final, las palabras pueden ser ignoradas, pero el vacío que deja alguien que realmente se va, se siente en lo más profundo. Y cuando alguien siente tu ausencia, es cuando realmente comienza a valorarte. Número 7. Construye una fortaleza interna que te haga inquebrantable. La verdadera fortaleza no proviene de la validación externa, sino de la capacidad de sostenerse a uno mismo sin importar las circunstancias. La mayoría de las personas construye su identidad sobre la base de los demás, las relaciones, la aceptación, la atención. Pero el problema de depender de factores externos es que nunca están completamente bajo nuestro control. Si alguien se aleja, si no recibimos la respuesta que esperamos, si el mundo no nos trata como creemos que merecemos, nos sentimos rotos. Y es ahí donde la desesperación se apodera de la mente, debilitándonos. Sin embargo, la realidad es simple. Lo que más duele no es la ausencia de alguien, sino la falta de un centro sólido dentro de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que la clave no está en tratar de evitar el dolor, sino en transformarlo. Cada golpe emocional, cada rechazo, cada decepción es una oportunidad de crecimiento. Pero solo aquellos que entienden esto logran fortalecerse. La mayoría cae en el lamento, en la autocompasión, en el sufrimiento innecesario. Pero el verdadero estoico usa ese dolor como combustible. Si alguien te deja, no pierdas tiempo preguntándote por qué. Si sientes que has sido rechazado, no busques cambiar la opinión de la otra persona. Si el mundo parece indiferente a tu existencia, en lugar de reclamar, trabaja en ti mismo. Imaginan a alguien que pierde una relación en la que había invertido demasiado. La respuesta común sería caer en la tristeza, en la nostalgia, en la desesperación por recuperar lo que se fue. Pero hay otra opción, tomar esa energía y convertirla en algo poderoso. En lugar de mirar hacia atrás, mirar hacia adentro y preguntarse, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia me haga más fuerte en lugar de más débil? Ahí es donde comienza la transformación. Empiezas a entrenar con más disciplina, a desarrollar nuevas habilidades, a elevar tu conocimiento, a trabajar en tu carácter. Y de repente, lo que parecía una pérdida se convierte en un renacimiento. Las personas perciben el crecimiento. Cuando alguien se hunde en la desesperación tras una decepción, su energía se vuelve densa, pesada, poco atractiva. Pero cuando alguien usa ese mismo dolor para reconstruirse, su presencia cambia. No es un cambio inmediato, pero con el tiempo, la diferencia se hace evidente. La confianza crece, la mentalidad se fortalece, la percepción de los demás se transforma. Aquellos que antes te ignoraban comienzan a notar la diferencia. Y lo más importante, dejas de necesitar su validación. Porque en ese proceso de crecimiento te das cuenta de que nunca fueron ellos los que determinaban tu valor, sino tú mismo. No puedes controlar cómo te trata el mundo, pero puedes decidir cómo respondes. No puedes obligar a nadie a valorarte, pero puedes volverte alguien tan valioso que su percepción deje de importar. No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir si lo usas como un peso que te hunde o como una herramienta que te eleva. Ese es el secreto para volverse inquebrantable.
No la ausencia de problemas, sino la capacidad de convertir cada golpe en una oportunidad de fortalecimiento. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no buscas consuelo en los demás, porque encuentras fuerza en ti mismo. Ya no intentas convencer a nadie de que te valore, porque tu propio crecimiento se convierte en la prueba más contundente de tu valía. Y lo más irónico de todo es que cuando llegas a ese punto, el mundo comienza a verte con otros ojos. Porque la autosuficiencia es magnética, la confianza es irresistible y el poder interno es la única arma que realmente necesitas. Número 8. La escasez aumenta el valor. Deja de estar siempre disponible. Las personas no valoran lo que siempre está ahí. Es una realidad incómoda, pero innegable. Todo aquello que es abundante pierde su atractivo, se convierte en ruido de fondo, en algo que se da por sentado. Y lo mismo ocurre con la atención y el tiempo que entregamos a los demás. Si te muestras demasiado accesible para alguien que no hace el mínimo esfuerzo por estar en tu vida, te conviertes en un recurso inagotable y por lo tanto desechable. La escasez es lo que genera valor. Lo que no está disponible en todo momento despierta interés. Lo que parece difícil de obtener se vuelve deseable. El problema es que la mayoría de las personas actúa con miedo. Miedo a que si dejan de responder de inmediato, la otra persona pierda el interés. Miedo a que si dejan de estar siempre disponibles, terminen olvidados. Pero la ironía es que ocurre exactamente lo contrario. Quien está siempre disponible no genera impacto, no se distingue, no se convierte en una prioridad. En cambio, quien sabe administrar su presencia, quien establece límites claros, quien no teme desaparecer, proyecta un aura de exclusividad que inevitablemente genera curiosidad. Si antes respondías de inmediato a cada mensaje, si estabas pendiente de cada notificación, si ponías a alguien en el centro de tu atención sin recibir lo mismo a cambio, detente. No estás jugando, no estás manipulando, estás recuperando tu poder. No tienes que avisar ni justificar, simplemente empieza a actuar con naturalidad. Responde cuando realmente quieras hacerlo, no por obligación ni por ansiedad. No se trata de ignorar ni de ser frío, sino de demostrar que tu tiempo tiene valor y que no lo entregas sin medida. Cuando alguien sabe que puede acceder a ti en cualquier momento sin esfuerzo, tu presencia pierde impacto. Pero cuando tu tiempo es limitado, cuando tu energía no está disponible sin filtros, la percepción cambia. De repente, lo que antes se daba por seguro ahora se siente como algo que puede perderse. Y cuando las personas sienten que algo puede escaparse de sus manos, comienzan a valorarlo más. No es una cuestión de arrogancia ni de indiferencia, es una realidad psicológica. Piensa en las veces que has estado demasiado disponible para alguien y pregúntate, ¿esa persona realmente valoró tu presencia o simplemente se acostumbró a ella? La diferencia entre ser una opción y ser una prioridad está en la manera en que te posicionas. Si entregas tu tiempo sin restricciones, si permites que otros dicten cuándo y cómo pueden tener acceso a ti, entonces te conviertes en un recurso ilimitado. Pero cuando decides ser más selectivo, cuando estableces límites claros, cuando te enfocas en tu propia vida en lugar de esperar la validación de alguien más, proyectas una seguridad que no pasa desapercibida. La escasez no significa ausencia total, significa administración inteligente, significa demostrar con hechos que no necesitas estar siempre disponible para ser importante. Significa que tu tiempo es valioso y que solo aquellos que realmente lo merecen tendrán acceso a él. Y lo más poderoso de todo esto es que cuando empiezas a aplicar esta mentalidad, no solo los demás te perciben de otra manera, sino que tú mismo comienzas a darte cuenta de cuánto vales. Cuando alguien sabe que puede perderte, empieza a valorarte de verdad. Pero cuando sabe que estarás ahí, sin importar qué haga, deja de verte como una prioridad. Es así de simple. No necesitas pedir respeto ni reconocimiento, solo necesitas actuar de una manera que exija ser tomado en serio.
y la mejor forma de hacerlo es dejando de estar siempre disponible. Número 9. Haz que los demás sientan tu ausencia y te busquen. El mayor error que la gente comete es creer que para ser valorados necesitan esforzarse en demostrar su valía. Pasan el tiempo tratando de ser notados, de llamar la atención, de convencer a otros de que merecen ser elegidos. Pero lo que no entienden es que la verdadera atracción no se genera desde la necesidad, sino desde la ausencia de ella. Cuanto más persigues a alguien, más se aleja. Cuanto más demuestras que estás disponible sin restricciones, menos te valoran. Es solo cuando te retiras, cuando dejas de insistir, cuando decides enfocarte en ti mismo, que el juego cambia por completo. Y ahí es cuando ocurre algo curioso. Quienes antes no te notaban, quienes te dieron por sentado, comienzan a sentir tu pérdida. No se trata de manipular ni de hacer juegos mentales. Se trata de entender cómo funciona la psicología humana. Las personas no valoran lo que sienten que siempre estará ahí. Pero cuando desapareces, cuando te elevas, cuando mejoras tu vida sin mirar atrás, el vacío que dejas se hace evidente. Y es ahí cuando quienes te ignoraban empiezan a preguntarse qué pasó. No porque los hayas forzado, sino porque tu ausencia ha creado una incógnita que no pueden ignorar. Imagina que alguien te dejó ir creyendo que siempre estarías esperando, que sin importar cuánto tiempo pasara, podrían volver y encontrarte exactamente donde te dejaron. Pero en lugar de quedarte estancado en la espera, decidiste crecer. Saliste, viajaste, conociste nuevas personas, te enfocaste en tu bienestar, en tu físico, en tu mente. Y ahora, sin necesidad de decir una sola palabra, la energía que proyectas es completamente diferente. Ya no eres la misma persona que estaba disponible incondicionalmente. Ya no esperas validación. Y esa transformación se nota. Cuando alguien regresa y se da cuenta de que ya no tiene el mismo acceso a ti, de que ya no puede moverte con la misma facilidad, de que has evolucionado tanto que ni siquiera necesitas su aprobación, se enfrenta a una realidad que nunca consideró. Perdiste el interés, no porque quisieras hacerle daño, sino porque creciste tanto que su presencia ya no es una necesidad. Y esa es la mayor diferencia entre alguien que busca validación y alguien que se convierte en su mejor versión. El primero está esperando que lo elijan, el segundo ya se ha elegido a sí mismo. El estoicismo enseña que el poder no está en tratar de retener a los demás, sino en volverse alguien tan sólido que la vida sigue adelante sin importar quién decide quedarse o irse. La ironía de todo esto es que cuando llegas a ese punto, cuando realmente te conviertes en alguien autosuficiente, la gente empieza a perseguirte. Porque la independencia es atractiva, porque la seguridad en uno mismo es magnética, porque el desapego crea un aire de misterio que es imposible de ignorar. Si alguien se alejó creyendo que siempre estarías ahí, no pierdas un solo segundo intentando demostrarle que se equivocó. Simplemente sigue adelante, crece, mejora, vive. No necesitas probar nada, porque cuando alguien ve que has seguido tu camino sin necesidad de mirar atrás, la lección se hace evidente. Y cuando intenten volver, cuando quieran recuperar lo que antes daban por sentado, te darás cuenta de algo aún más poderoso. Ya no necesitas su validación, ya no necesitas su presencia, porque en el proceso de dejar que te persigan, descubriste que lo único que realmente necesitabas era convertirte en la mejor versión de ti mismo. Número 10. Enfócate en tu propio crecimiento y deja de intentar impresionar a los demás. La mayoría de las personas pierde demasiado tiempo intentando ser notada. Buscan validación en redes sociales, publican indirectas, exageran logros, intentan proyectar una imagen de éxito solo para impresionar a alguien que ni siquiera les presta atención. Pero la paradoja es que cuanto más intentas ser visto, menos atractivo resultas. La necesidad de validación externa es percibida como una debilidad. Y lo que realmente genera atracción no es la búsqueda de aprobación, sino la autenticidad y la autoconfianza. El verdadero poder no está en demostrarle a alguien lo que vales,
sino en volverte tan fuerte y enfocado en tu propio crecimiento que ni siquiera sientas la necesidad de demostrar nada. Cuando construyes tu vida con propósito, cuando trabajas en ti mismo sin buscar reconocimiento, las personas comienzan a notarte sin que tengas que esforzarte en llamar su atención. No porque estés tratando de impresionar, sino porque la autosuficiencia es magnética. La gente siente la diferencia entre alguien que necesita ser visto y alguien que simplemente brilla por sí mismo. Si pasas tiempo tratando de captar la atención de alguien que te ignora, pregúntate, ¿qué estás logrando con eso? ¿Realmente crees que insistir, que hacerte notar, que demostrar lo que vales va a cambiar la forma en que esa persona te ve? La realidad es que no. Nadie es atraído por alguien que busca desesperadamente ser validado. Pero cuando dejas de intentarlo y simplemente te enfocas en mejorar, en crecer, en desarrollar tus habilidades, la energía que proyectas cambia por completo. En lugar de publicar indirectas, en lugar de revisar si esa persona vio tus historias, en lugar de adaptar tu vida para llamar su atención, usa ese tiempo para hacer algo que realmente valga la pena. Aprende algo nuevo, empieza a entrenar, mejora tu mente, trabaja en proyectos que te apasionen, no para que alguien más lo note, sino porque al hacerlo te conviertes en alguien más fuerte, más seguro, más completo. Y la ironía es que cuando ya no buscas la aprobación de nadie, cuando dejas de intentar impresionar, es cuando comienzan a notarte. La atracción real no viene de la necesidad, viene de la abundancia interna. Cuando alguien siente que estás completamente bien sin su reconocimiento, cuando ve que sigues adelante con confianza, cuando nota que ya no intentas encajar en su mundo, sino que estás construyendo el tuyo propio, la percepción cambia. De repente, lo que antes ignoraban empieza a generar curiosidad. Quieren saber qué pasa contigo, por qué ya no actúas como antes, por qué ya no te esfuerzas en demostrar nada. Y en ese momento te das cuenta de lo más importante, ya no te interesa su validación. Porque en el proceso de enfocarte en ti mismo, te convertiste en alguien que no necesita ser visto para saber que vale. No intentes impresionar, no busques atención, no cambies tu comportamiento para ser aceptado por alguien más. Solo enfócate en crecer, en volverte una mejor versión de ti mismo, en encontrar propósito en lo que haces, y verás cómo, sin intentarlo, las mismas personas que antes no te notaban comenzarán a preguntarse qué cambió. La diferencia no estará en ellos, sino en ti, en la energía que proyectas, en la seguridad que transmites, en la certeza de que no necesitas demostrar nada para ser valioso. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.